¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las charlas de divulgación del Centro de Geociencias. Como cada mes, les doy la bienvenida a esta charla de divulgación que estará a cargo del doctor Quetzalcóatl Rodríguez, quien es investigador cátedra CONACYT del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla y de quien me voy a permitir leer una semblanza curricular. El doctor Quetzalcóatl es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es maestro en Ciencias de la Tierra, en el posgrado en Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica, en el Departamento de Sismología de la UNAM. Estudió su doctorado en Geodinámica por la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales en la Universidad de Bergen, en Noruega. También fue investigador en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bergen, en Noruega, postdoctorante en el Instituto de Geofísica de la UNAM y actualmente se desempeña como investigador en el programa Cátedras CONACYT desde octubre de 2014 en el Centro de Geociencias. Sus líneas de investigación son fuente sísmica, sismotectónica, sismología estadística, sismología de movimientos fuertes. Pues le cedo la palabra al doctor Quetzalcóatl, a quien le agradezco que esté participando con nosotros. Gracias. Un saludo para toda la audiencia. Voy a dar comienzo a la presentación. Voy a compartir pantalla. Un momento, espérenme en lo que... Un momento, perdón. Si alcanzan a ver la presentación, disculpen. Bueno. ¿Alcanzan a ver la presentación? Doctor, permítame ver si podemos darle compartir. Permítame un momento. ¿Podría volver a intentar compartir la pantalla? ¿Pueden ver? No, lo visualizamos a usted. Híjole, es que no sé cómo hacerle. ¿Podría intentarlo nuevamente? A ver, le voy a dar stop. Es que no aprieto y no, como que no responde la computadora. Le estoy dando stop share y no. A ver, permítame un segundo. Ya le habilitamos la función de compartir. ¿Podría intentarlo nuevamente? A ver. Ya estamos visualizando su presentación, doctor. Adelante. Ok, bien. Esta plática está dirigida para el público en general, tanto gente que tiene alguna noción en ciencias de la Tierra como gente que no tiene ninguna noción en el campo de especialidad, ¿no? El objetivo de esta plática es primero introducir algunos conceptos básicos para después propiamente responder el objetivo final de esta plática, que es ¿dónde tiembla en México?, ¿no? Entonces vamos a llevarla de forma intuitiva y con conceptos que sean de fácil entendimiento para todos. ¿Ok?
Bien, vamos a empezar con definir qué es un sismo, ¿no? Entonces, un sismo podemos definirlo de forma muy general como un movimiento súbito o repentino originado por el desplazamiento de dos bloques de material rocoso que generalmente es corteza continental. Eh, los sismos generalmente irradian energía en forma de ondas sísmicas en un mayor porcentaje, pero también suelen generar una pequeña proporción de calor. ¿Cómo podemos entender esto de forma intuitiva? Vamos a verlo en la figura. Podemos observar que en el extremo izquierdo tenemos una corteza o un bloque de material rocoso que está intacto, que es decir, que no tiene ninguna aplicación de deformación o esfuerzos. Con el tiempo, si cambian las condiciones y se empiezan a aplicar esfuerzos, va a haber deformaciones y va a generar el inicio de o generación de fracturas. Estas fracturas, cuando empiezan a crecer y cuando la aplicación de esfuerzos es muy fuerte y excede la resistencia de las rocas, pues se libera, se fractura el material y generan ondas sísmicas, dando origen a lo que es un sismo per se o en sí mismo, ¿no? Posterior a la liberación o a la generación de un sismo, vamos a tener pues un estado de relajación, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es un sismo. Bien, nuestra corteza, nuestro planeta está dividido en capas. Por ejemplo, tenemos en la parte más interior del planeta lo que se conoce como el núcleo, la parte intermedia se conoce como el manto y la parte más expuesta o más superficial se conoce como corteza terrestre. Cada una de estas capas tiene un comportamiento mecánico diferente. Por ejemplo, el núcleo está compuesto de materiales que son básicamente aleaciones de hierro y níquel. El manto pues está compuesto por rocas que tienen un comportamiento plástico, es decir, que es una especie de fluido. Y mientras que la corteza es un material frágil. Al ser un material frágil, se puede romper y por ende puede dar origen a los sismos. De hecho, los sismos están prácticamente contenidos a la parte superficial del planeta que se conoce como corteza. La corteza no es homogénea y está dividida en bloques o en grandes segmentos de corteza que se conocen como placas tectónicas. Lo podemos ver en la ilustración que muestro en el lado izquierdo superior y podemos ver cómo se presentan los continentes y los diferentes tipos de placas tectónicas que están interactuando. Estas placas no están fijas, sino que se desplazan y al chocar unas contra otras, pues dan origen a movimientos sísmicos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la ilustración que muestro en la parte inferior, donde cada una de estas flechas indica la dirección de desplazamiento de las placas tectónicas. ¿Sí? Entonces, esto es importante conocer que los sismos son el producto de la dinámica global. ¿Sí? En este mapa muestro los epicentros o las localizaciones de los sismos a lo largo del mundo y podemos ver que nuestro país está contenido en esta parte, pero al igual que otras regiones, también tenemos sismos y muchos de ellos, coincidentemente, están en los límites de las placas tectónicas. Ahora, vamos a analizar el tamaño de los sismos o la magnitud de los mismos, ¿no? La magnitud es un sinónimo de tamaño para los sismólogos. Podemos ver, por ejemplo, en este mapa, que cada uno de estos circulitos representan qué tan grande es un sismo. Por ejemplo, podemos ver que los circulitos más pequeños en esta escala son sismos de 7.5 a 7.9, como podrían ser los que se encuentran a lo largo, la gran mayoría de los sismos que han tenido lugar a lo largo de la costa de México. Y en un extremo podemos ver que los sismos más grandes son, por ejemplo, sismos de 9 a 9.5 de magnitud, que en nuestro caso no tenemos un registro histórico para nuestro país, pero sí en otros lados del mundo, como puede ser en Sudamérica, en Chile, en 1960, o en Alaska, por ejemplo, en 1964, donde vemos esta ocurrencia
de sismos grandes, ¿no? Entonces, lo importante de esto es saber que los sismos en México, si bien son grandes e importantes, pues no son del todo tan grandes como en otras regiones del mundo, ¿no? Bien, ya aterrizando propiamente a la geografía nacional, podemos ver este mapa que es un reporte anual que el Sismológico Nacional muestra cada año. Es la localización de los epicentros de los sismos, de todo lo que ocurre durante un año, y podemos observar que nuestros sismos están prácticamente contenidos en dos grandes bloques. En la parte costera en el sur, sureste, y en la parte norte que corresponde a la península de Baja California, ¿sí? Siendo, por ejemplo, el estado más activo el estado de Oaxaca, seguido de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco, y posteriormente sigue lo que es la zona de Baja California y la parte que es colindante de Sonora con Baja California. También existe otro tipo de sismos reportados dentro del interior del país, pero son más escasos y son de menor magnitud que los que ocurren a lo largo de nuestro litoral. Bien, los sismos en sí no matan gente, lo que mata a la gente son las estructuras. Entonces, al haber más estructuras y al estar más expuesta, pues generan peligro, ¿sí? Entonces, lo que se ha hecho en México es una clasificación en cuanto a la ocurrencia de sismos, el tamaño de los mismos o la magnitud y el grado de desarrollo de infraestructura. En base a todas estas variables se ha establecido un mapa de zonas sísmicas y nuestro país está dividido en 4 zonas sísmicas. La primera zona sísmica es la zona A, que es la zona de menor actividad y menor intensidad de los sismos. La zona B y C son zonas intermedias, siendo C un poco mayor a B en cuanto a la actividad sísmica, y la zona D es la zona más activa que coincide principalmente con el litoral y el Golfo de Baja California. Es en esta zona D donde se presentan los sismos más destructivos y de mayor magnitud o tamaño. Bien, hay dos conceptos importantes que hay que entender cuando hablamos de sismos. Uno ya lo introdujimos, que es el tamaño o la magnitud, y el otro factor importante es la localización. Y cuando hablamos de localización, tenemos a su vez dos formas de definirla, mediante el epicentro y mediante el hipocentro. El epicentro se define como la localización en superficie de un terremoto o un sismo, mientras que el hipocentro se define como la localización que incluye una tercera variable que se conoce como profundidad. Es decir, el hipocentro nos proporciona una localización tridimensional, a diferencia del epicentro, que nos da una localización bidimensional en planta. Bien, como ya vimos, los sismos son producto de la dinámica de nuestro planeta, del movimiento de grandes bloques de corteza, que son las placas tectónicas. Hay otra fuente que es capaz de generar sismos, que son cierto tipo de estructuras geológicas que se conocen como fallas geológicas. Estas fallas son prácticamente fracturas de gran dimensión que generalmente tienen una estructura planar, o es decir, que pueden definir un plano o una zona de fractura planar, y a lo largo de esta zona planar, dos bloques se van a mover en direcciones diferentes, una con respecto a la otra, y lo que puede ser el origen más bien pueden dar origen a terremotos. Las fallas están definidas por dos ángulos. La orientación espacial de las fallas está definida por dos ángulos que se conocen como el ángulo de rumbo y el otro es el ángulo de buzamiento. En esta figura podemos observar el ángulo de rumbo, que es la dirección con respecto al norte geográfico,
mientras que el ángulo de buzamiento es el ángulo con respecto a la horizontal. Como ejemplo, podemos ver dos casos particulares en la parte inferior izquierda, donde se tiene, por ejemplo, una falla vertical, es decir, una falla donde el ángulo de buzamiento es a 90 grados, como se puede observar en esta figura, y como también se observa en la fotografía. Esta es una fotografía de la falla de San Andrés, en California, que no está en territorio mexicano. Por otro lado, tenemos otro caso particular, que es el caso de una falla horizontal, donde el ángulo de echado buzamiento sería 0 grados, ¿no? En la mayoría de los casos lo que tenemos es básicamente un ángulo oblicuo, como es el que se muestra en la parte inferior de este diagrama. Bien, las fallas se clasifican en tres tipos básicos. Las fallas que son laterales, que pueden ser fallas casi verticales, en las cuales el desplazamiento de cada uno de estos bloques es en dirección contraria, teniendo dos casos, una falla lateral con desplazamiento derecho y una falla con orientación vertical con desplazamiento izquierdo. El segundo tipo de fallas que encontramos son las fallas normales. Esta falla se define porque uno de los bloques cae con respecto al otro, ¿sí? Entonces, y el tercer tipo de fallas que tenemos son las fallas inversas. En este caso, uno de los dos bloques sube o cabalga a otro bloque, como se muestra en el diagrama en la parte inferior. En este caso, en el lado izquierdo podemos ver una falla normal, y mientras que en el lado derecho podemos ver una falla inversa, ¿sí? En esta diapositiva muestro fotografías de casos reales. Por ejemplo, podemos ver una falla normal, podemos ver que este bloque cayó con respecto al que se muestra en la fotografía, y hay un cierto desplazamiento vertical, ¿no? En el caso contrario, lo que tenemos es que una falla inversa donde este bloque que se observa subió a este bloque que está como nivel de referencia, ¿no? ¿Sí? En esta última diapositiva vemos lo que es una falla lateral. Generalmente estas fallas no hay un desplazamiento ni para abajo ni para arriba. Simple y sencillamente se muestra la deformación de forma al mismo nivel de altura, ¿no? Entonces podemos ver la deformación, y aquí mostramos básicamente lo que sería unas vías de tren, ¿no? Deformadas por el, el, el efecto de esta falla lateral. Bien. La magnitud, como ya habíamos mencionado, es el tamaño de los sismos. Dependiendo ese tipo dependiendo del valor numérico de este tamaño, de este parámetro, podemos clasificar los sismos de diferente tamaño, de diferente forma. Por ejemplo, un sismo menor es un sismo que tiene una magnitud entre 3.5 y 4.5. Un sismo mediano es un sismo entre 4.5 y 5.5. Un sismo moderado es entre 5.5 y 6.5. Un sismo fuerte es entre 6.5 y 7.5. Y un sismo grande es un sismo entre 7.5 y 8.5. Y un sismo mayor a 8.5 se conoce como un sismo muy grande. Por otro lado, para darnos la idea del potencial energético de un sismo de diferente tipo de categoría, podemos ver ejemplos de fenómenos que conocemos. Por ejemplo, un tornado, vemos que sería equivalente a un sismo entre 4.5 y 5.5, mientras que, por ejemplo, una bomba atómica, como la que se detonó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, pues correspondería a un sismo entre 5.5 y 6.5, ¿no? Cada uno de estos grados de magnitud representan 32 veces más nivel de energía. Esto lo podemos ver de forma un poco rápida. Vemos la magnitud y la clasificación de los eventos en el lado izquierdo,
mientras que en el lado derecho de la diapositiva vamos a ver el tamaño o la magnitud en términos de kilogramo de explosivo. Y por ejemplo, un sismo de magnitud 2 sería 56 toneladas de explosivo, mientras que un sismo de magnitud 3 sería a 1800 toneladas de explosivo. Si hacemos una razón entre 1800 y lo dividimos entre 56, que es el nivel de magnitud anterior, vemos que es 32.4, ¿no? Hacemos lo mismo para un sismo de magnitud 3, que serían 1800, con respecto a un sismo de magnitud 4, que sería 56,000 toneladas de explosivo. Hacemos la razón y encontramos que es 32.1, 31.11, como lo muestro en la parte superior, ¿no? Y así sucesivamente vemos que en términos de energía, cada grado son 32 veces más fuertes, ¿no? Bien, los sismos no son eventos que ocurren una sola vez y dejan de existir, son un proceso cíclico, es decir, que tienen cierto periodo de repetición. Y dependiendo del tiempo en el cual estamos transcurriendo, vamos a tener una etapa, ¿sí? Entonces, el ciclo sísmico está compuesto por diferentes etapas. La etapa que vamos a partir de la etapa que corresponde al sismo en sí, que es la liberación de la energía. Esta etapa se conoce como etapa cosísmica y lo podemos ver en este diagrama representado por este salto en color verde, ¿sí? Posteriormente a que ocurre un sismo, lo que generalmente encontramos son la ocurrencia de réplicas. En este proceso, la corteza se está reajustando, se está reacomodando, y por eso pues, va a haber una alteración en el campo de esfuerzos y va a dar origen a pequeños sismos posteriores al grande. Entonces, esta es la etapa posísmica, que estaría representada por esta pequeña curva en color azul y corresponde a las réplicas. Todo el tiempo que ocurre entre el periodo de réplicas hasta que vuelva a ocurrir otro sismo grande se conoce como periodo intersísmico. En este periodo lo que se tiene es una acumulación de esfuerzos, de deformación y de energía que va a estar alimentando a las fallas hasta que vuelva a romper de forma repetitiva, ¿no? En algunos casos se puede observar una etapa que conlleva cierto tipo de precursores sísmicos, ¿no? Un evento, un sismo pequeñito antes de uno grande se conoce como un precursor sísmico. No en todos los casos ya ocurre este tipo de proceso, pero en algunos casos, en algunas fallas sí se tiene este tipo de sismos premonitores. La gran interrogante que tenemos los sismólogos es que podemos conocer la zona en donde ocurre un sismo, conocemos las etapas del ciclo sísmico, pero no conocemos cuánto o cuál es el valor numérico del tiempo en la etapa intersísmica. Es decir, no podemos predecir los sismos. Y ese es una gran interrogante y eso hace que los sismos sean impredecibles y sean materia de estudio, ¿no? ¿Ok? Bien, aquí tenemos exactamente lo mismo, pero con un diagrama que muestra en el tiempo un histograma es una gráfica que muestra el número de sismos con respecto al tiempo. Entonces aquí lo que tenemos, por ejemplo, en esta barra, en la barra más grande representa la magnitud del evento principal, es decir, la etapa cosísmica. Después, posterior a esto, vamos a tener numerosas réplicas que corresponden a estos valores un poco más bajos que el evento principal, que corresponde a la etapa posísmica, y posteriormente esto se va a alcanzar un nivel de estabilidad hasta lo que se conoce como sismicidad de fondo. La sismicidad de fondo es la sismicidad que ocurre en una falla que no está asociada a un evento principal, y esto es característico de muchas zonas y de muchos ambientes tectónicos. Se dice que cuando el número de eventos de una serie de réplicas, iguala al nivel de sismicidad de fondo, pues ya se tiene
una descarga, una liberación de todo lo que conlleva la etapa posísmica, ¿no? Y bueno, en la parte inferior es exactamente un poco lo mismo. Vemos el evento principal, vemos las secuencias de réplicas y les muestro el caso del premonitor, ¿no? O el evento que puede ser una indicación del evento principal, que no en todos los casos, como se los mencioné anteriormente, está presente. Bien, vamos a ver un poco de la tectónica de México. En esta gráfica podemos ver un mapa de México y vemos cómo son las fronteras de las placas tectónicas. Las placas tectónicas ya vimos que están en todo el mundo y que son bloques grandes de corteza, pero estos tienen ciertas características dependiendo el tipo de frontera que tengamos. Existen tres tipos básicos de frontera. La frontera divergente o fronteras que se expanden, que se alejan. Podemos verlo de esta forma. En el lado derecho, en la parte superior, la frontera convergente, es decir, son fronteras que se van acercando, que van a colisionar, y lo vemos en la figura en la parte intermedia del lado derecho. Y hay fronteras de placas tectónicas que se conocen como bordes transformantes, ¿no? Que son fronteras en las cuales las placas se van a deslizar de un lado a otro. ¿Sí? Entonces, en este mapa, en el lado izquierdo, vamos a ver dónde están ubicadas geográficamente este tipo de fronteras de placas. Podemos ver, por ejemplo, que lo que sería la parte sur de Sinaloa hasta Centroamérica, vamos a ver esta línea dentada, es decir, con estos triangulitos de color negro. Esto indica una frontera convergente, es decir, aquí una placa se va a meter sobre otra. Por ejemplo, en el caso de una frontera divergente, que estaría representado por esta línea roja, pues podemos ver que está presente en el Golfo de Baja California, en el Océano Pacífico, y el último tipo de frontera de placas, el concerniente a la frontera transformante, pues está a lo largo de lo que sería el sur de California hasta el Golfo de California, en lo que sería el estado de Sinaloa y un poco en frente de lo que sería Nayarit, ¿no? Antes de eso vamos a ver que México está espacialmente en la convergencia, en la interacción, perdón, de 5 placas tectónicas, que sería la placa de Norteamérica, que es la que abarca la mayor parte del territorio nacional que está dada por esta zona. Tenemos la placa del Caribe, que principalmente afecta a la zona sur de Chiapas, la placa de Cocos, que afecta casi todo lo que sería el litoral del Pacífico, y la placa del Pacífico afecta lo que sería el Golfo de Baja California, y una pequeña microplaca que se conoce como la placa de Rivera, ¿sí? Entonces, estas placas son las que están interactuando en México. Bien, las placas tienen diferente tipo de movimiento. Unas se mueven más rápido que otras, unas se mueven en otra dirección, etcétera. Pero en términos generales, en nuestro país, las placas tectónicas tienen un desplazamiento entre 2 y 6.8 centímetros al año. Esto lo podemos observar en este mapa, donde, por ejemplo, vemos en color rojo el movimiento de la placa de Cocos. Por ejemplo, el movimiento de esa placa enfrente del estado de Colima, que estoy señalando aquí con el cursor, sería aproximadamente 4.7 centímetros al año, mientras que, por ejemplo, enfrente de lo que sería Oaxaca y Chiapas, pues es de 6.8 centímetros al año. Por ejemplo, el movimiento de la placa del Pacífico con respecto a la placa de Norteamérica, que está dado por esta flecha amarilla, pues correspondería alrededor entre 4 y 5 centímetros al año. Mientras que, por ejemplo, la placa de Rivera, que está dada por las flechas rojas, se mueve entre 2 y 5 centímetros al año, ¿sí? Entonces, dependiendo de la velocidad, vamos a ver qué tan rápido puede converger o diverger
una falla. ¿Sí? Entonces es un parámetro importante en la dinámica del movimiento de las placas tectónicas. Bien. Como ya lo había mencionado, podemos ver que casi todos los epicentros de los sismos que ocurren en México, pues coinciden con las fronteras de placas tectónicas. Entonces eso da a la primera respuesta de nuestra pregunta, ¿dónde tiembla en México? Pues una primera respuesta a esta pregunta sería en las fronteras de las placas tectónicas, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, que la frontera entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica, pues pasa exactamente por la mitad del Golfo de Baja California, y es ahí donde podemos ver un número significativo de sismos, ¿no? Por ejemplo, también podemos ver que en la frontera entre la placa del Pacífico y la placa de Rivera, que sería esta pequeña cuña, pues también existen sismos. Y por último, podemos ver que a lo largo de la frontera entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, pues existe el mayor número de sismos en nuestro país, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya estamos resolviendo estamos dando una primera respuesta a nuestra pregunta, que es ¿dónde tiembla en México? ¿Dónde tiembla en México? ¿Sí? Bien, vamos a enfocarnos un poco más en la zona de subducción, vamos a profundizar un poco, pues, dado que la zona de subducción, pues, es el ambiente tectónico donde mayor número de sismos tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál sería la composición o cómo sería la composición de una zona de subducción. Entonces, en una zona de subducción lo que tenemos es una frontera de convergencia, es decir, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una placa con una corteza oceánica que va a meterse debajo de otra placa con corteza continental, ¿sí? El lugar geográfico en donde ambas empiezan, donde la placa oceánica empieza a meterse por debajo de la placa de la corteza, se conoce como trinchera o fosa, y el doblez que hay en, de la placa subducida o de la placa con corteza oceánica por debajo de la placa continental se conoce como zona de subducción, como placa subducida, o en inglés se utiliza el término slab. La placa que está por encima de la que es subducida se conoce como placa cabalgante, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, algo importante algo importante de mencionar en este esquema es que la corteza oceánica es una corteza eh, eh, que está compuesta principalmente de rocas basálticas, es una corteza que está húmeda, que está hidratada, y esta al ser subducida va a generar un proceso de deshidratación, acumulación de fluidos, y estos fluidos paulatinamente van a migrar hacia la superficie dando lugar al vulcanismo. Por eso podemos ver que muchos del vulcanismo que encontramos cuando dos placas convergen, pues está a lo largo de la costa donde existe este tipo de proceso de subducción. Y como ejemplo podemos tener el volcán de Colima, un caso muy particular en México. Bien, la placa subducida, en particular la placa de Cocos, que es la que domina todo el proceso de subducción en México, pues es una placa que tiene una geometría variable. La subducción no es la misma en Jalisco, Colima, que en Chiapas, porque la placa va a variar su ángulo de penetración, ¿sí? Y al variar el ángulo de penetración, pues esto va a dar origen a diferente tipo de geometría y por ende diferente tipo de profundidad en los sismos. Por ejemplo, aquí vemos cómo sería la geometría de la placa de Cocos cuando está subducida en la zona de Jalisco, que tiene un ángulo de aproximadamente entre 40 y 50 grados. Este ángulo va a ir decreciendo, por ejemplo en Michoacán serían entre 35 y 40 grados, mientras que en la parte central, en lo que sería el estado de Guerrero, perdón, este ángulo puede oscilar entre 15 y 25 grados, y en la parte que sería entre Guerrero y Oaxaca, ese ángulo va a ir creciendo otra vez, entre 35 y 40, y finalmente
En la zona de Chiapas va a estar otra vez entre 45 y 55 grados, ¿no? Entonces es una placa que está deforme en términos geométricos, ¿sí? ¿Cuál sería la implicación de esto? Que al ser más profundo el ángulo, puede penetrar más y por ende puede dar lugar a sismos con un hipocentro mayor. De hecho, los sismos con mayor profundidad en México se encuentran en la zona sureste de México, en Chiapas, y estos es donde tenemos un ángulo más pronunciado de la placa de Cocos, ¿no? Bien, dependiendo del tipo, el lugar dentro de la zona de subducción que tenemos, vamos a tener un cierto tipo de clasificación, una nomenclatura para los sismos. Por ejemplo, los sismos que ocurren en la interfase entre la placa subducida y la placa cabalgante que se muestran aquí con estos puntos de color blanco, se conocen como sismos interplaca. Eso quiere decir que están entre ambas placas, están chocando. Estos sismos son los sismos que generan mayor magnitud y son los más destructivos en nuestro país. También existen los sismos que están contenidos dentro de la placa subducida. Estos sismos se conocen como sismos de dentro de la placa subducida o sismos in-slab en inglés. Existen otro tipo de sismos que ocurren en el punto en el cual entran en contacto la placa subducida y la placa cabalgante como sismos de trinchera. Estos ocurren en la trinchera o en la fosa. Y por último tenemos los sismos que ocurren en la parte de la corteza que forma parte de la placa cabalgante, que están dados que están representados, perdón, por estos puntos en color amarillo. Y estos se conocen como sismos sobre la placa cabalgante, ¿sí? Bien, aquí vemos que los sismos más grandes en términos de magnitud son sismos interplaca que tienen lugar a lo largo de la zona de subducción mexicana, a excepción, por ejemplo, del sismo del 7 de septiembre del 2017 en Pijijiapan, que fue un sismo intraplaca, ¿no? Dentro de la placa subducida. ¿Sí? Estos sismos son generalmente sismos con magnitud mayor a 7 y son los que más daño causan. ¿Sí? Los sismos, el registro que tenemos hasta la etapa instrumental, es decir, a la etapa en la cual podemos tener sismogramas, pues va entre 7 y 8.2. Siendo los sismos de magnitud mayor a 8 ubicados en la zona occidente, por ejemplo en Jalisco, el sismo de Michoacán del 85 y el sismo de Pijijiapan del 2017. Aunque existen registros históricos de que el sismo de mayor magnitud que ha tenido lugar en la zona de subducción mexicana tuvo lugar el 28 de marzo de 1787 y se conoce como el sismo de San Sixto y su magnitud estimada es de 8.6. Y, por ejemplo, podemos ver en este diagrama cada uno de estos circulitos o de estos elipses muestra el área de afectación o de generación de réplicas. Entonces, el área es variable, pero son sismos mayores a 7, pero en el caso de este sismo de 1787, pues se ha estimado un área de 450 kilómetros y es un área bastante grande, como podemos verlo en las dos diagramas que se muestran en la parte inferior, ¿no? Entonces, esto es el máximo de magnitud registrado en México. Y si recuerdan, una de las primeras diapositivas que pasé, pues vimos que en otros países, en particular Chile, Alaska, pues son sismos que pueden alcanzar a 9 o más de 9, ¿no? Entonces, para que vean la dimensión del qué tan grande es un sismo en México con respecto a otras zonas, ¿no? Bien, como ya vimos, los sismos son cíclicos y tienen un cierto periodo de recurrencia, es decir, que este tipo de distribución espacial de las réplicas va a ir cambiando. A las zonas donde no ha ocurrido un sismo, se le conoce como una brecha sísmica, es decir, un sismo es una zona
donde en una interfase de una falla geológica donde no hemos tenido un registro histórico en un cierto tiempo. Por ejemplo, en México tenemos una brecha sísmica en lo que sería el estado de Guerrero, que se conoce como la brecha sísmica de Guerrero o el Gap de Guerrero, y es una zona que está entre Papanoa y Acapulco, donde el último sismo tuvo lugar en 1911, ¿no? Entonces es una zona donde posiblemente se pueda generar un sismo de magnitud mayor a 7 en un cierto tiempo, ¿no? Entonces espera que quizás haya un evento ahí. Entonces ese es el concepto de brecha sísmica. Las brechas sísmicas no solo están presentes en México, sino también a lo largo de varias zonas. Aquí, por ejemplo, les muestro un mapa que va desde Colombia hasta Chile, y podemos ver que hay ciertos segmentos que no han tenido lugar eventos, y podemos observar que el tamaño de las brechas es variable, y se va a ir, conforme se va rompiendo o va ocurriendo un sismo, pues este tipo de distribución espacial va a ir cambiando, ¿no? Lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Alaska, en otras zonas, ¿no? O en una falla que no necesariamente esté asociada a las zonas de subducción. Puede ser una falla cortical, por ejemplo. Ahorita vamos a ver qué es una falla cortical. Bien. ¿Dónde tiembla en México? Pues en las fallas corticales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una falla cortical? Pues son básicamente fracturas que ocurren dentro de una placa continental. En este caso podemos ver el centro de México, y podemos ver que estas líneas de color negro representan fallas o fracturas. Estas fracturas, pues, son capaces de generar sismos. También pasa lo mismo, por ejemplo, en la zona de la península de Baja California, y existen infinidad de fracturas o fallas que pueden dar lugar a sismos. Algunas están documentadas y otras no están documentadas. Entonces, ya tenemos otra respuesta a nuestra pregunta. No solo ocurren en los bordes de placas, sino también en las fallas corticales o continentales. ¿Sí? En las fallas corticales, pues lo que tenemos son sismos que se presentan de forma recurrente o en un intervalo de tiempo muy largo, y como ejemplo tenemos aquí un ejemplo en Sonora, en la zona fronteriza entre Sonora y Arizona. Hay una falla que dio lugar a un sismo cortical de magnitud 7.2 hace, no recuerdo bien la fecha, pero es casi en 1900, no, entonces ya tiene un tiempo en que no ha roto, pero tenemos evidencia que es una falla activa, porque, por ejemplo, en esta figura se han detectado pequeños sismos. No de magnitud 7, pero sí sismos que nos dan la idea de que es una falla activa. La magnitud de los sismos en las fallas corticales suele ser variable, no pasa de 7.5, y la profundidad generalmente es menor a 30 kilómetros, ¿no? Entonces aquí vemos un mapa geográfico de la falla. Los puntos representan epicentros, y en este lado, en el lado derecho, en la parte inferior, vemos una fotografía donde se muestra la traza de la falla, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, también las fallas pueden estar en fallas que no han sido documentadas previamente, o que no han sido o que no tengamos evidencia de su existencia, como puede ser, por ejemplo, pueden ser fallas que afloren, es decir, que uno pueda ver en superficie la traza de la falla, o en fallas o en zonas donde realmente no aflore la falla, sino que puedan ocurrir sismos, en este caso se pueden presentar de forma intempestiva o gradual, y nos dan lugar o nos dan pauta a pensar que cierta falla está activa, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, aquí en Querétaro, en la zona de San Fandila. Se empezó a registrar sismos, fue de forma intempestiva, fue gradual y fue espasmódica, es decir, la actividad cesó después de cierto tiempo. Y eso dio lugar a mapear una falla que no se tenía presente en
los mapas de riesgo en la zona de Querétaro. Eso fue un trabajo de aquí de compañeros del Centro de Geociencias y es una de las áreas de investigación de nuestro centro. ¿Okay? Vamos a seguir con el siguiente, con la siguiente respuesta a nuestra pregunta: ¿dónde tiembla en México? Pues otra respuesta es en los volcanes activos. ¿Qué es un volcán? Vamos a definir primero qué es un volcán. Un volcán es una estructura geológica en la que el magma, que es roca fundida, emerge desde el interior de la Tierra, ¿no? Existen muchos volcanes en México. Por ejemplo, vamos a ver en este mapa la distribución geográfica de algunos de ellos, como por ejemplo en Chiapas, el Tacaná y el Chichonal. Podemos ver el volcán de Colima en el estado de Colima, Jalisco, en la frontera con el estado de Jalisco, perdón. Podemos ver el Paricutín en Michoacán, el Popocatépetl en el estado de México, entre el estado de México y Puebla, el Nevado de Toluca en el estado de México, el Pico de Orizaba en lo que sería Puebla, Veracruz. Es importante recalcar que hay volcanes activos y hay volcanes que no son activos. Para que un volcán se considere activo, se dice que un volcán es activo si en 10.000 años ha presentado actividad fumarólica, volcánica o sísmica. Caso contrario, pues no se considera un volcán activo. Como ejemplo, podemos ver el Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca, que son volcanes inactivos. Se consideran como inactivos. Y como volcanes activos, pues tenemos el volcán más activo de México es el volcán de Fuego en el estado de Colima, seguido del Popocatépetl. Bien. El magma se origina, como ya les mencioné en la parte de descripción del proceso de subducción, debido a la deshidratación de la placa oceánica, que es subducida por debajo de la placa continental, y está a su vez por variaciones en temperatura, por fricción debido al movimiento. Pues esto da pie a que se deshidrate la roca, los fluidos escapen y se fundan y asciendan hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el mecanismo principal del vulcanismo en México. Está asociado a la zona de subducción. Ahora, ¿dónde ocurren los sismos dentro de los volcanes? Pues los sismos ocurren en lo que se conoce como el edificio volcánico o la estructura volcánica. Recuerden que un volcán, en términos básicos, podemos definir que está compuesto por una cámara magmática, como se muestra aquí en este diagrama en la parte inferior izquierda, un conducto volcánico, que es por donde asciende en los fluidos, ya sea magma, gas o ceniza, y un edificio volcánico, ¿sí? Casi todos los sismos que ocurren en volcanes ocurren en el edificio volcánico y son debidos básicamente a que al moverse el fluido, el magma, pues va empujando y va fracturando la roca, y eso da pie a sismos tectónicos que se conocen como volcanotectónicos. Los sismos volcánicos en los volcanes se utilizan como un indicador de la actividad, es decir, son claves para el monitoreo volcánico, y generalmente son de magnitud pequeña con respecto a los sismos tectónicos que ocurren, por ejemplo, en el Golfo de Baja California o en la zona de subducción mexicana. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es la actividad en el volcán Popocatépetl, el segundo más activo de México, que es un estratovolcán. Un estratovolcán es un volcán que está compuesto por capas y generalmente tienden a tener una altitud grande. Y cada uno de estos puntos en el lado izquierdo representan epicentros de sismos volcanotectónicos, y podemos ver que se pueden presentar en cúmulos que se conocen como más bien la actividad sísmica en los volcanes generalmente se presenta como en cúmulos. Pueden ser 1, 2 o más, dependiendo de qué tan fracturada está el edificio volcánico, y están contenidos dentro del mismo, ¿no?
Otro ejemplo, por ejemplo, es el volcán de fuego de Colima, que es el más activo. Y aquí vemos que el patrón de sismicidad o la distribución espacial de los epicentros en el volcán de fuego de Colima, pues no son dos cúmulos, sino uno solo. Y están principalmente asociados a la parte superficial del edificio volcánico. Bien. Hay otro tipo de actividad volcánica que también da pie a los sismos. Y esto es cuando ciertos cuerpos magmáticos se emplazan. Entonces, eso es otra respuesta a nuestra pregunta. ¿Sí? ¿Dónde tiembla en México? Pues en lugares donde se emplazan o se posicionan cuerpos magmáticos. No necesariamente tiene que escapar el magma a superficie, como es en el caso de un volcán, simplemente se puede emplazar y quedarse ahí o migrar a otra zona. Esto ya se ha documentado en México y podemos ver algunas características que les voy a mencionar. Entonces, la actividad sísmica puede estar asociada al emplazamiento o el desplazamiento de cuerpos magmáticos, puede presentarse por episodios de duración corta, pueden ser meses, y por intercalado con periodos de reposo. Eh, Generalmente a este tipo de emplazamiento de cuerpos magmáticos pues se tiene un número muy significativo de sismos en un periodo corto de tiempo que da lugar a un fenómeno en sismología que se conoce como enjambres sísmicos. Entonces, de la misma forma que podemos tener un enjambre de abejas, es decir, un cúmulo de abejas, que actúan todas al mismo tiempo, pues pasa lo mismo con los sismos, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos los enjambres sísmicos, son sismos muy pequeños que ocurren uno tras otro por cierto periodo de tiempo y generalmente no exceden una magnitud de 5 y se presentan a poca profundidad. Entonces, como les mencioné, esto ya se reportó en el estado de Michoacán, en la zona de Tancítaro, muy cerca a lo que es el volcán del Paricutín, y en este caso se han reportado varios enjambres, y hay un estudio donde pues, se puede mostrar que este tipo de actividad sísmica está asociado al emplazamiento de magma, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el en el diagrama podemos ver un esquema de lo que sería el cuerpo magmático, cómo se emplaza, cómo empieza a migrar y a moverse, y conforme este cuerpo, como este yacimiento o este cuerpo de magma se mueve, pues da pie al fracturamiento de la roca encajonante, que es la que está circundando este cuerpo, y da lugar a numerosos tipos de sismos, ¿no? Entonces, es otra respuesta a nuestra pregunta, ¿sí? En el emplazamiento de cuerpos magmáticos no asociados al ascenso directo a superficie de material magmático, ¿no? Bien, ya sería, ¿dónde tiembla en México? Hay una última posibilidad que es en los campos geotérmicos, en las zonas geotérmicas. ¿Qué es un campo geotérmico? Ahorita vamos a ver qué es un campo geotérmico. Es un yacimiento o reservorio en el subsuelo, compuesto principalmente por agua caliente o vapor, derivado de la actividad magmática, ¿no? Entonces podemos ver que si tenemos una fuente de calor que está cerca o en contacto con un acuífero, pues este cuerpo magmático transmite calor al fluido, el agua se calienta y generalmente tiende a subir a superficie mediante algún tipo de fallas o algún tipo de fracturas, y eso da lugar a lo que son estas fumarolas de agua caliente o geysers, por ejemplo, y esto pues es un campo geotérmico. Este vapor de agua se utiliza principalmente para mover o generar electricidad mediante turbinas, y es una fuente de aprovechamiento energético. ¿Por qué ocurren los sismos aquí? Vamos a ver por qué. Pues básicamente porque muchos de estos campos geotérmicos se presentan en zonas altamente fracturadas que dan lugar al desplazamiento de este vapor de agua a superficie. Entonces, al estar la roca altamente fracturada,
pues esto da lugar a sismos principalmente de pequeña magnitud y es una fuente de sismicidad. ¿Dónde lo tenemos en México? Pues podemos ver que en México hay ejemplos de este tipo de actividad sísmica en lo que serían los Humeros en Puebla, que estaría aquí, en los Azufres en el estado de Michoacán, y tenemos dos casos en la península de Baja California, que sería el campo geotérmico de Cerro Prieto y el campo geotérmico de Tres Vírgenes, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de dónde tiembla en México. Y aquí tenemos un ejemplo en esta diapositiva de cómo es la actividad sísmica en un campo geotérmico. Este es un ejemplo para el caso de los Humeros. Podemos ver que son sismos pequeños, magnitudes que no exceden 4.5. Son sismos de poca profundidad, por ejemplo, en este caso en particular de 0 a 4 kilómetros, y generalmente están asociados a fallas o están alineados con las fallas que están dentro del propio campo geotérmico. Bien, en resumen, ¿dónde tiembla en México? Primero vimos en las fronteras de las placas tectónicas. Nuestra segunda respuesta sería en las fallas corticales, ya sean fallas expuestas o con un registro de actividad, o fallas que realmente no tenemos idea si están activas y se pueden reactivar, o fallas que no están documentadas. Vimos también que los sismos ocurren en los volcanes activos, principalmente en el edificio volcánico, producto del desplazamiento de los fluidos magmáticos o de los gases. Vimos también que los sismos están asociados al emplazamiento de cuerpos magmáticos que no son volcanes y a la interacción de la actividad geotérmica que es derivada del calentamiento de un yacimiento de agua cercano a una fuente de calor, ¿no? Entonces, esas son las 5 respuestas que damos a nuestra pregunta, que era el objetivo de nuestra plática. Y eso sería todo de mi parte. Doctor Quetzalcóatl Rodríguez Pérez, muchas gracias por la plática. Creo que fue más que ilustrativa. Nos permitió tener un amplio panorama de lo que ocurre en nuestro país en materia de sismicidad y bueno, creo que queda bastante claro la respuesta a la pregunta que se plantea en esta plática de dónde tiembla en México. No tenemos preguntas a través de Facebook, pero sí comentarios, los cuales agradecemos. Por ejemplo, el señor Guillermo Valderas Vega le comenta que es información valiosa la que usted acaba de proporcionar. Y bueno, también agradezco a todos aquellos que nos siguieron a través de la transmisión en vivo por Facebook Live en nuestra cuenta CGO UNAM. Y a usted, doctor Quetzalcóatl, le agradezco su participación en estas charlas de divulgación. Gracias a ustedes y gracias a la audiencia por su atención. Nosotros los esperamos el próximo mes con una charla más de divulgación a través de esta página. Buenas tardes. Buenas tardes, adiós.